Hola, muy buenos a todos. Me llamo Hernán Álvarez y hoy voy a hacer la ley de Ohm o explicar la ley de Ohm. Pues la clase pasada hicimos lo que es voltaje, intensidad de corriente y resistencia. Pues ahora vamos a entender en qué se relacionan estas tres. Aquí he preparado un circuito donde voy a ir demostrando cuál la intensidad de corriente, en este caso reflejada por la intensidad de luz que va a emitir mi diodo LED. Para este circuito usé como componentes mi fuente de poder, que va a ser mi diferencia de potencial, que me va a generar 3 voltios, un switch o un interruptor, una resistencia, que en este caso esta resistencia me genera 150 ohmios, mi diodo LED y dos cables machos. Bueno, a la hora de encender mi switch vamos a ver el reflejo de la intensidad de la luminosidad de mi diodo LED. Este diodo, mejor dicho, en el cálculo matemático tengo mis 3 voltios, que vendrían a ser el voltaje, y tengo la resistencia, ¿no? Que sería 150 ohmios. Mediante estas dos puedo hallar cuánto es mi intensidad. Pues mi intensidad saldría 0.02 amperios. Esa es la intensidad de corriente. Ahora, ¿qué pasa si es que cambio mi resistencia y coloco una mucho más baja? Que en este caso sería una resistencia que me genere 47 ohmios. Pero, pues al poner una resistencia de menos ohmios, creo que se refleja que hay más luminosidad, ¿no? Y en el cálculo matemático, reemplazando en la fórmula que intensidad es igual a voltaje sobre resistencia, me saldría entre 0.06 amperios, ¿no? Podemos ver que hay más amperaje que el otro. Y mientras vamos cambiando resistencias, va a ir cambiando la intensidad de la luz, en este caso. ¿Y eso a qué se debe? Bueno, la clase pasada hicimos que este trabajo hace la resistencia, ¿no? La resistencia es una fuerza opositoria que, que se opone a los electrones, ¿no? Mediante este circuito vemos que los electrones están yendo hacia la carga positiva y cuando pasan los electrones y llegan al receptor, este receptor emite una fuerza que se opone, que obstruye el paso a los electrones y no deja pasar o pasan en una cantidad mínima, ¿no? Y eso es lo que provoca que la intensidad de luz sea mínima. Entonces, si tenemos una resistencia con más ohmios, pues obviamente va a ser menos el transcurso de electrones. Entonces, eso es lo que genera que la intensidad de luz que va a emitir mi diodo LED sea menos o más, ¿no? Mientras menos ohmios tengamos, va a ser más fuerte la luminosidad. Y esto es la ley de Ohm.